Dicen que el mundo les pertenece a los que saben a dónde van. Pero, ¿y si no es tan simple como elegir un camino? Hay rutas marcadas, hay mapas, hay opciones, pero a veces ninguna te llama por completo. A veces no hay certeza, a veces no hay un camino claro, a veces solo hay incertidumbre. Y justo ahí, cuando no sabes por dónde, cuando el terreno es desconocido, requieres liderazgo. Amigos, qué gusto saludarles a todos. Miren, hoy, como acabamos de ver en este video, estamos arrancando una nueva serie de mensajes que hemos titulado Liderando en la Incertidumbre. Y este tipo de mensajes a mí me encantan porque tienen que ver con un tema que me apasiona y es el liderazgo. Ahora, déjame decirte algo porque no quisiera que se me desconecten. Cuando tú y yo escuchamos la palabra liderar, liderando en la incertidumbre o liderazgo, pensamos que es otra cosa porque hay un montón de paradigmas alrededor de la palabra liderazgo. Mira, tú y yo podemos pensar que el liderazgo es solamente para algunos. Podemos pensar que el liderazgo es para un cierto tipo de personas y decimos, no, él es líder, ella es líder, no, yo no. Podemos pensar que el liderazgo es para aquellas personas que tienen la posición o que tienen el título, es para los presidentes, es para los gobernadores, para los alcaldes, es para el director de la empresa, para el gerente, para ellos es el liderazgo. Pero amigos, nada más lejos de la realidad. Porque mira, para ponernos a todos en la misma página, definamos qué es liderazgo. Puede haber diferentes definiciones para liderazgo, pero yo quiero que hoy pensemos en esto. Liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia. Y hay muchos paradigmas alrededor de eso, pero al final del día, liderazgo es influencia. Tú influyes y yo influyo en personas. Esa es una excelente noticia. ¿Sabes por qué? Porque todos somos líderes. Puede que no te sientas como líder el día de hoy, que digas, no, ¿líder yo? No. Pero todos los que estamos aquí somos líderes. De hecho, quiero que hagamos algo. Yo quiero que juntos digamos, yo soy líder. A la cuenta de 3, ¿están listos? 1, 2, 3. Yo soy líder. Ay, qué bien se escuchó eso. A veces como que medio aguados. Hoy excelente, los felicito. Ustedes y yo somos líderes, todos nosotros somos líderes. Mira, un sociólogo, varios sociólogos, pero uno de ellos que me llamó la atención dice que aún las personas más introvertidas, esas personas que batallan para conectar con la gente, esas personas que jamás estarían paradas aquí, porque son introvertidas, les da demasiada pena. Aún una persona introvertida a lo largo de su vida, en promedio, influirá e impactará a 10,000 personas. Una persona introvertida, 10,000 personas a lo largo de su vida. Así que todos somos líderes, aún las personas más introvertidas. Y el asunto, amigos, es que tú y yo sabemos conforme vamos madurando, o por no decir más viejos, ¿verdad? Pero conforme vamos creciendo, vamos ganando experiencia. Algo que hemos entendido es que si el liderazgo es influencia, los seguidores de Jesús fuimos puestos aquí, fuimos llamados por Dios para influir en la vida de otras personas. Y tú y yo influimos en cosas muy pequeñitas, pero los seguidores de Jesús estamos llamados para influir en cosas que son eternas. Tú y yo influimos desde el lugar a donde fuiste a comer ayer, probablemente, bueno, ayer decidieron las mamás, ¿verdad? Pero tú y yo decidimos a dónde vamos a comer, que seamos al cine, que seamos aquí. Todos nosotros estamos influyendo. Los seguidores de Jesús, cristianos católicos, fuimos llamados por Dios para influir e impactar a nuestra sociedad, a nuestro círculo de influencia, a cada persona. Pero conforme nos vamos haciendo más y más adultos, más viejos, entendemos una realidad, y es que la vida es incierta. La vida es incierta, no tenemos nada garantizado, no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana, y eso tú y yo lo sabemos. En el 2020 todo iba caminando normal, pero luego llegó marzo del 2020 aquí a México y todo cambió. Absolutamente todo cambió. Y que sabes que una pandemia y que hay que usar cubrebocas, y usamos cubrebocas, ayuda el cubrebocas, no el K95 o el otro o cualquiera, un paño, funciona, un montón de cosas. Me vacuno, no me vacuno, pero ¿cuál vacuna es la buena? Que si la AstraZeneca, que si la Johnson, y que no, la que te dan aquí no sirve para nada.
confusión, incertidumbre. Yo por no saber, yo me puse 4 vacunas, amigos. Me puse 2 de AstraZeneca, la Johnson, y me puse la otra, no, bueno, fuera. La primeritita que pusieron. Una china o no sé dónde era. Esa fue la que me puse. Entonces yo vacunado estoy. Si algo pasa después, pues es consecuencia de la vacuna. No es cierto. Pero no es cierto que todo cambió. Porque la vida es incierta. En este 2025, con un nuevo gobierno entrando a Estados Unidos, ya ejerciendo, pues estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Que si los aranceles van, que si no van, que si el 50, que si el 25, que si el 100, que si el 300, que si comercio con China, no con China. Y nosotros estamos así nada más, mira, así viendo, ¿verdad? A ver qué pasa, pero estamos viviendo en tiempos inciertos. Y en este tiempo donde hay incertidumbre, tú y yo somos responsables como líderes de ayudar a las demás personas, de ayudar a nuestros hijos, de ayudar a nuestros padres, de ayudar a nuestros hermanos, de ayudar a nuestros vecinos, de ayudar a navegar, a cruzar al otro lado de la incertidumbre. Si tú eres papá, tú sabes que hoy más que nunca tus hijos necesitan tu liderazgo para que puedan enfrentar la vida, para que puedan enfrentar todo ese bombardeo de información que reciben por las redes sociales y en donde a través de eso y lo que ven en la escuela con los maestros empiezan a hacerse preguntas. ¿Será que tengo lo que se necesita? ¿Será que lograré esa beca para irme a esa universidad o a esa preparatoria? Y tú y yo necesitamos liderar a nuestros hijos y liderar a la gente que tenemos a nuestro cargo, liderar a las personas que están cerca de nosotros para darles dirección, para darles inspiración. Pero quizá más importante en tiempos de incertidumbre, la gente necesita esperanza. Tú y yo podemos ser proveedores de esperanza en medio de tiempos de gran incertidumbre. Y los que somos líderes, tú y yo, que somos líderes, ¿verdad? No nos hagamos. Los que somos líderes tenemos que entender y darnos cuenta de algo, que no tenemos todas las respuestas. Y va a aparecer ahí, no tenemos todas las respuestas. A veces creemos que los líderes necesitan saberlo todo, que deben de tener todas las respuestas, pero la verdad es que no siempre tenemos todas las respuestas, no siempre sabemos qué hacer. Y está bien. Y no solamente eso, no son de que no sabemos qué hacer, sino que también estamos aprendiendo a medida que tú y yo vamos avanzando. Así que no tiene sentido hacer o poner la máscara de que yo lo sé todo, sé lo que estoy haciendo y que ya me las sé todas, no tengo necesidad de aprender. No tiene sentido. Entre tú y yo más reconozcamos que no sabemos todas las cosas, que no tenemos todas las respuestas. Cuando tú y yo tenemos la humildad de reconocer todo eso, ¿qué crees? Eso te convierte a ti en un mejor líder. Eso te convierte a ti y a mí, nos convierte en un mejor padre, en una mejor madre, en un mejor jefe. Cuando tú y yo pretendemos que sabemos todo, eso no nos deja en un excelente lugar. Más bien nos deja con un hándicap, con una brecha, porque la gente se da cuenta que no sabes lo que estás haciendo. La gente se da cuenta que no tienes todas las respuestas. Porque amigos, la vida es incierta. Y la incertidumbre, de hecho, vamos a colocarlo aquí en pantalla, la incertidumbre es la razón por la que el mundo necesita líderes. La incertidumbre que tú puedes estar experimentando en diferentes áreas de tu vida, en lo financiero, en lo relacional, no sabes qué va a pasar con tus hijos. Y no es cierto que los que somos papás nos preocupamos a veces mucho porque, oye, es que no sé qué onda. No sé qué va a pasar, estoy viendo ciertas cosas y me siento incierto, no tengo la seguridad de que hacia dónde están caminando mis hijos. La incertidumbre hace necesario, hace evidente la gran necesidad que tenemos tú y yo de liderazgo. Así que te digo, es un tema que a mí en lo personal me apasiona porque creo que todos tenemos mucho que hacer. Y lo que vamos a estar hablando en esta serie de mensajes, que son 4, hoy en la introducción, vamos a hablar acerca de 3 elementos esenciales. Y cuando hablo esenciales, quiero decir indispensables. 3 elementos que son indispensables para ti y para mí, para que podamos ejercer un buen liderazgo. No son elementos deseables de que, bueno, sería bueno que los incorpores. No, mira, en mi opinión, son elementos que hacen toda la diferencia. Y que si tú y yo queremos navegar estos tiempos de incertidumbre,
Estos tiempos de incertidumbre que puedes estar experimentando incluso quizá en la salud. Tú estabas bien y de repente te dan un diagnóstico que lo cambia todo. Aún en eso, incorporar estos elementos va a hacer que tú des dirección, inspiración y esperanza a la gente que te rodea. Así que te digo, hoy vamos a simplemente colocar la base o el fundamento de los siguientes 3 domingos, de los siguientes 3 mensajes. Vamos a hablar acerca de liderazgo y lo que quiero que hagamos es que podamos juntos explorar una historia, o en un par de historias que se encuentran en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es esa parte de la Biblia, esa colección de manuscritos antiguos que conocemos como la palabra de Dios. Es esa fracción de la Biblia que tiene que ver con los eventos que ocurrieron antes de la llegada de Jesús. Y ahí, en esas par de historia, vamos a aprender algunas cosas que son muy importantes que tú y yo incorporemos. De hecho, yo diría que es lo más importante cuando se trata de liderarnos a nosotros mismos, de liderar a otras personas. Y cuando se trata de liderazgo, yo quiero que tú te lleves esto. Además de que liderazgo es influencia, yo quiero que tú y yo entendamos que liderazgo es mayordomía. El liderazgo es mayordomía. Ahora, esta palabra mayordomía es una palabra que ya no usamos. Hace años se usaba, no, pues fulanito de tal es el mayordomo, ¿no? Incluso en algunas series había mayordomos, y ese mayordomo no era más que un representante de alguien que le había conferido o dado o confiado autoridad. En la época del pasado, el mayordomo era alguien que se convertía en un representante del rey. Y ese hombre tenía una autoridad, un poder, una influencia que le había sido dada, pero así como le fue dada, le podía ser quitada en cualquier momento, por falta de resultados o por lo que sea. Entonces, yo quiero que entendamos que cuando se trata de liderazgo, el liderazgo es algo que tú y yo administramos. Es algo que nos fue confiado, es algo que nos fue entregado. Y tenemos que tener mucha conciencia de eso. Mira, cuando tú y yo somos líderes, podemos creer, aquellas personas que tienes a tu cargo, decimos que tengo gente. Pero yo quiero que entendamos algo, tú y yo no tenemos gente. Tú y yo más bien tenemos una responsabilidad con la gente. Más que pensar que yo tengo a 35 personas a mi cargo, sí, pero más que eso, yo quiero que cambiemos el chip, la mentalidad, que más que tener gente, tú tienes una responsabilidad con esas personas, con esas 35, 40, 50, 100, 20, 5, 2, las que tengas. Tú y yo tenemos una responsabilidad con ellos. Así que tenemos que entender que el liderazgo es una mayordomía, es algo que administramos, que gestionamos, algo que nos fue confiado. Y en segundo lugar, el liderazgo es temporal. No solamente es una mayordomía, sino que el liderazgo es temporal. ¿Por qué dices que es temporal, Lauro? Porque tú y yo somos temporales. No somos eternos. Y porque independientemente de nuestra vida, tú puedes estar en una organización, puedes estar en algún lugar y tarde o temprano esa influencia que tú tienes, ese liderazgo que tienes, te puede ser quitado en cualquier momento. Los que somos papás entendemos esto. Los que somos padres entendemos que al principio de nuestra vida, tú y yo somos la mayor influencia para nuestros hijos. Liderazgo es influencia. Nuestro liderazgo, nuestra influencia con nuestros hijos cuando están pequeños es enorme. Pero conforme va pasando el tiempo, esa influencia va cambiando y va disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Porque hay otras voces que se empiezan a incorporar en la vida de nuestros hijos. Ellos empiezan a escuchar a otras personas y nuestra influencia va disminuyendo y va cambiando, y después, conforme se hacen adultos, nuestro rol cambia y nuestra influencia vuelve a aumentar. Nuestra influencia crece nuevamente, pero ahora bajo otro rol, bajo otra función. Un rol de coach, un rol de mentor, una persona que está ahí como consejero. Entonces nuestra influencia va cambiando con el tiempo, pero nuestra influencia es temporal, amigos. Tarde o temprano tú y yo tendremos que entregar esa influencia, ese liderazgo que nos fue confiado. Si tú hoy dices, mira, yo tengo una empresa, o yo soy el director o el gerente, déjame decirte que ese liderazgo que tienes hoy, esa autoridad, esa influencia es temporal. Tú y yo lo sabemos. En cualquier momento las cosas pueden cambiar. Lo único que vamos a dejar tú y yo es un legado.
Vamos a dejar un legado conforme a las acciones que hayamos realizado, al uso que le hayamos dado a esa influencia. Ahora, déjame decirte algo con respecto al legado. Hay algo que es una realidad que puede que digas, qué injusto es eso, pero es la realidad. La gente nos va a recordar por las últimas cosas que hayamos realizado más que cómo comenzamos. Nos van a recordar por cómo terminamos más que cómo comenzamos. Y hay alguien que pueda decir, oye, híjole, pero ¿por qué? Qué injusto. Yo iba tan bien, los últimos años no me ha ido muy bien, mi influencia no la he usado de la mejor manera. Pues así es. Y si no lo has usado del todo bien, está la posibilidad de que dejes un buen legado, porque si enderezamos el rumbo, dejamos algo digno de ser recordado. La pregunta es, ¿qué tipo de legado estamos dejando tú y yo? Y por último, no solamente el liderazgo es mayordomía, es temporal, sino que en el liderazgo tú y yo vamos a rendir cuentas. Es algo sobre lo cual rendiremos cuentas sobre el liderazgo, sobre eso que nos fue confiado. Si tú eres jefe, si tienes un equipo en tu casa, tú lo sabes, que tú le rindes cuentas. Entre esposos se rinden cuentas, los hijos le rinden cuentas a los padres. En un equipo de trabajo, los colaboradores, el equipo se rinden cuentas unos a otros, y al jefe también le rinden cuentas. Pero yo quiero que pensemos más amplio, amigos, hoy. Y quiero que nos demos cuenta que si nosotros creemos que Dios nos hizo a su imagen, tú y yo, al estar interactuando con las personas, en última instancia, a quien le rendiremos cuentas es a Dios. Le vamos a dar cuentas, a quien le vamos a dar cuentas es a Dios, de lo que hicimos con nuestro liderazgo, de lo que hicimos con lo que Él nos confió. Entonces, en la primera historia que quiero que abordemos para ver este concepto de que el liderazgo es mayordomía, que es temporal y que vamos a rendir cuentas, yo quiero que veamos la historia de un hombre allá por el año 580 antes de Cristo. Este hombre es Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, o Nabu como le conocemos de cariño, Nabucodonosor fue un estratega, un militar, un político hábil, súper conocido, que, como nos pasa a ti y a mí, confundió progreso con grandeza, confundió avance con orgullo. Y este hombre experimentó algo súper loco. Nabucodonosor fue un hombre que fue el hombre más poderoso en su tiempo, en su época. Él fue el rey de Babilonia, se convirtió en un imperio, el imperio de Babilonia. Y este hombre lo que hizo fue que llegó a Judea y la sitió y finalmente la conquistó, pero no la destruyó. Lo que él decidió hacer es que tomó la gente más preparada, príncipes, la gente más elocuente, la gente más preparada, la gente que tenía sabiduría en ciertas áreas, y se los llevó cautivos a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Si tú has escuchado la historia del horno de fuego, ahí estaba Daniel y sus amigos. Estaba Sadrach, Mesach y Abednego, que tenían otros nombres, ¿verdad? Pero se los cambiaron estando allá en Babilonia. Y toda esa historia de Daniel, que es fascinante, que yo te recomiendo que la puedas leer. Entonces Nabucodonosor se lleva a Daniel y a estos jóvenes, un montón de jóvenes, se los lleva a Babilonia. Pero después suceden varias cosas y decide regresar a Jerusalén y destruir Jerusalén. La saquea por completo, destruye el templo de Salomón, ese templo majestuoso que había un montón de objetos de oro, había escudos de oro. Se lleva esos objetos, las copas, los candelabros, los platos, todo eso se lo lleva y lo guarda en una bóveda en su palacio. Ahora te cuento esto porque vamos a hablar acerca de estos objetos de oro un poquito más adelante. Entonces, destruye todo eso Nabucodonosor. Y mientras que para los judíos lo que estaba ocurriendo a través de la conquista de Babilonia era consecuencia de la desobediencia a Dios, Dios los estaba disciplinando, Dios los estaba castigando de alguna manera. Y mientras ellos entendían eso, ¿por qué? Porque profetas, entre ellos Jeremías, les habían advertido: hey, viene esto es lo que va a ocurrir. Hey, agarren la onda, despiértense, dejen su manera de vivir, cambien su manera de pensar, vuélvanse a Dios. Pero el pueblo decidió no hacer caso. Entonces
tiran al león a Jeremías y a otros profetas, y viene la consecuencia. Entonces, para ellos, esto que estaban viviendo y atravesando era consecuencia de la desobediencia, de una desobediencia, una gran desobediencia, rebeldía, y para ellos era eso. Pero para la gente de Babilonia, especialmente para el rey Nabucodonosor, eso no era más que dominio de Marduk, que era su Dios, versus Yahweh. Y ahí está, eso que está ahí es Jehová. No tiene vocales, pero así es como se escribe. Entonces, para ellos, mientras que para los judíos era esto: híjole, Dios nos está castigando, nos está disciplinando, no hicimos caso a los profetas. Para la gente de Babilonia era: nuestro Dios es superior a Yahweh, nuestro Dios es superior al Dios de los judíos, y bye el Dios de los judíos. Pero hoy tú y yo estamos aquí y conocemos esta historia porque el final no fue así. Hubo un hombre, Daniel, que registró todo esto y que la historia registra acerca de lo que ocurrió realmente. Entonces, este hombre vivió de una manera increíble, prosperidad y todo, Nabucodonosor, pero finalmente pudo conocer y pudo reconocer quién era Dios. Estaba Nabucodonosor en su cama y tuvo un sueño súper extraño, bizarro, totalmente loco, como cuando tú cenas muy pesado y que dices, ay, tuve un sueño bien raro. Bueno, hagan de cuenta así. Él tuvo un sueño en donde se le aparece, bueno, vamos a verlo y continuamos. Dice: yo Nabucodonosor, es Nabucodonosor el que está escribiendo esto o el que está dictando, y Daniel captura todo eso porque él era alguien muy confiable para Nabucodonosor. En esa época Daniel tenía ya más de 20 años ahí en Babilonia. Dice: yo Nabucodonosor vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad, o sea, la tenía hecha. Una noche tuve un sueño que me asustó. ¿Alguna vez has tenido un sueño que te asusta? Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron, me sacaron de onda por completo. Tuve muchísimo miedo. Y en el sueño se nos dice que Nabucodonosor vio un árbol hermoso, un árbol enorme que se veía de todas partes, y ahí se alimentaban y pastaban los animales del campo, y había tranquilidad, y toda la gente se reunía ahí, y ese árbol daba sombra y alimento y prosperidad para toda la gente. Pero de repente se escuchó una voz que dijo: derriben el árbol, córtenlo, derriben el árbol, córtenlo, pero no lo terminen de derribar, dejen ahí las raíces y dejen un poquito del árbol. Y entonces esto es lo que nos dice: que lo moje el rocío del cielo. Está hablando, Nabucodonosor entendía como que algo tenía que ver con él, y esto es lo que es parte del decreto o lo que estaban diciendo. Dice: que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Y continúa el texto. Dice: pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan. Y ahí me detengo. Nabucodonosor está narrando su experiencia, su vivencia. Y dice: yo vi este árbol, se da la orden, el decreto. Nadie daba decretos más que él, porque era el emperador. Pero alguien superior a él, hay un decreto que dice: hey, tumben el árbol. Y que esta persona cambie su mentalidad y que tenga mente de animal en lugar de mente humana, hasta que pase cierto tiempo. Y estos 7 periodos de tiempo, no sabemos si fueron 7 años o 7 meses, no sabemos. Pero dice ahí: para que todos sepan. Y es importante esto: para que todos, tú y yo, para que el mundo entero. En otra versión dice: para que todos los vivientes sepan, que reconozcan que, y continúa el texto ahí, mira cómo dice: para que todos sepan, para que todos reconozcan, para que todos les caiga el 20, que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Que todos, que cada una de las personas de toda la tierra, de todo el imperio, reconozcan que el Altísimo es el que gobierna. Cuando Nabucodonosor le está contando todo eso a Daniel, se nos dice ahí que Daniel se quedó así como que, híjole, porque Daniel entendía, sospechaba,
que este sueño tenía que ver particularmente con Nabucodonosor. Fue tanto el susto de Daniel que el rey tiene que animarlo. Dice: Daniel, viejo, tranquilo, cálmate, no tengas miedo, dime qué onda, dime qué pasó. Entonces Daniel ve y dice: oh rey, ojalá que estas palabras, ojalá que este sueño fuera para sus enemigos y que todo lo que va a ocurrir le ocurra a ellos, no a usted. ¿Cómo quisiera que no le ocurriera a usted? Rey, usted va a ser removido de su trono y usted va a tener una mente de un animal, como la de un animal, hasta que finalmente acepte que es el Dios del cielo, no usted. Hasta que usted finalmente acepte que es Yahweh, Jehová, no Marduk, el Dios de los judíos, el Dios de los israelitas, el que está por encima de todo. Y entonces continúa el texto ahí. Usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna, no usted. Rey Nabucodonosor, y mira esto qué interesante. Y ahí nos habla también del tipo de relación que tenía Daniel con él. Dice: Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Tú me pusiste como tu consejero, escúchame, acepta mi consejo, deje de pecar. Deja de pecar y haga lo correcto. Y continúa el texto ahí: apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Porque, amigos, la historia nos dice que el rey Nabucodonosor y que los babilonios eran terribles. ¿Tú crees que los narcos son malos? No has visto nada. Torturaban de una manera horrible a la gente. Y él dice: hey, rey, por favor, acepta mi consejo, arrepiéntete. Quizá puedes prosperar, quizá puedas continuar, pero arrepiéntete. Hey, sé compasivo con los pobres, no seas tan gacho, no seas tan malo con la gente que está siendo oprimida. Pero como nos pasa a ti y a mí, le duró poco. Le duró poco. ¿No es cierto que te dan un diagnóstico y dices tú: ya, ahora sí, mañana empiezo, 0 azúcar, 0 carbohidratos, mañana pan para afuera, pasteles para afuera, Coca-Cola ni pensarlo? Y empiezas muy bien y luego se te olvida. Hay una coca, ¿a quién le hace daño? Hay un pastelito tantito. Eso fue lo que le ocurrió a este hombre. Se le olvidó. Ese susto que estaba aterrado le duró poco. Y mira lo que dice la historia. Dice: 12 meses más tarde, aguantó un añito, ¿verdad? 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad, mira lo que él pensó y lo que dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Y continúa: edifiqué, o sea, yo, ¿verdad? Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder, para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Nabucodonosor estaba lleno de orgullo. Se olvidó del sueño. Se olvidó de lo que Daniel le había dicho. Y se nos dice que mientras estaba, dice el texto ahí, mientras estaban estas palabras todavía en su boca, se escuchó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este decreto es para ti. Este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Serás expulsado. El reino que te había sido confiado te va a ser arrebatado. Ya no eres más el rey. Hasta que reconozcas que es el Altísimo el que gobierna sobre todo. Hasta que tú te des cuenta quién eres tú realmente y quién es Dios. Te van a crecer los cabellos, vas a pensar, vas a tener una mente reprobada como la de un animal. Yo no sabemos qué le pasó, pero Nabucodonosor se volvió loco. Hoy hay un padecimiento, no sé si sabías, pero se llama zoantropía.
las personas que se creen o se perciben a sí mismos como animales. Y incluso hoy a través de las redes nos damos cuenta de personas que se operan y se creen gatos y cosas así. Y al parecer este hombre empezó a arrastrarse y a comportarse de una manera, lo tuvieron que quitar de ahí y lo pusieron en el palacio, en un patio ahí. Y ahí estuvo guardado, con una mente reprobada, mal. Dice que las uñas le crecieron como garras de un ave, el cabello como si fueran alas de águila. O sea, todo eso le pasó a Nabucodonosor. Y después continúa la historia ahí. Dice, cuando se cumplió el tiempo, acuérdense que es Nabucodonosor el que está narrando esto. Yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, no cuando se le pegó la gana a él, cuando alguien determinó, ok, ya es tiempo. Cuando se terminó el tiempo, cuando se cumplió, él pudo levantar los ojos al cielo, recuperó la razón y mira esto, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Y continúa, su dominio, está hablando de Dios, es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. ¡Qué fuerte! ¡Qué duro! Este hombre que se las gastaba de ser el mejor. No había nadie por encima de él. No había nadie que le dijera, ¿qué estás haciendo? No había nadie por encima de él. Dice que los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, entre la gente de la tierra. Y continúa. Y dice, nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? O sea, ¿qué estás haciendo? Nadie tiene la autoridad, el derecho para preguntarle ni cuestionarlo. Y entonces dice, ahora, una vez que él entendió, una vez que recobró su conciencia, una vez que reconoció quién era Dios, dice, ahora yo alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Amigos, la lección para ti y para mí en esta mañana, con esta historia, esta primera historia que estamos viendo en Nabucodonosor, es que debemos entender que el liderazgo es mayordomía, que el liderazgo es temporal, que vamos a rendir cuentas y que debemos de usar nuestra influencia, poca o mucha, la influencia que tú tienes hoy, los recursos económicos que tienes hoy, el liderazgo, el talento, los dones que tienes hoy, todo eso que te ha sido confiado, tienes que usarlo no para aprovecharte de la gente, no para ser ese tipo de persona que en los negocios, perdonen la palabra que voy a usar, se la pasa agandallando a otros. No, esa influencia, ese poder, esos recursos financieros que tienes, debes usarlos para ayudar a otras personas. Jesús dijo que el que quiera ser más grande tiene que ser el primero en servir. El que quiera ser líder tiene que servir. Amigos, liderazgo es influencia y esa influencia es para usarla sirviendo a otros. Esa es la gran lección que tú y yo podemos aprender a través de esta historia. Bueno, 40 años después, 40 años pasan, Nabucodonosor se muere. Imagínate. Muere Nabucodonosor y se levanta otro hombre llamado Nabodino. Este hombre era el que estaba como rey en ese entonces de Babilonia. Y Nabodino se sentía, pues, que las podía todas, de alguna manera. Pero cuando se levanta Nabodino, él ya era, el reinado ya venía para abajo. Los persas se estaban levantando y se levanta un hombre llamado Ciro el Grande, así se le conoce como Ciro el Grande. Y Ciro el Grande empieza a hacer campañas para conquistar Babilonia. Dice, yo tengo que conquistar esa ciudad es clave para el avance de mi reino. Y entonces Nabodino, lleno de orgullo, como Nabucodonosor, sale a enfrentar a Ciro el Grande. Y Ciro lo hace pedazos. Lo hace pedazos. Ciro sigue avanzando hacia la ciudad, hacia Babilonia, lo que hoy es Irak. Sigue avanzando
Pero entonces Nabodino, mientras estaba enfrentando a Ciro el Grande y todas esas campañas, él apuntó a un hombre llamado Belsasar como su representante. Lo colocó ahí como regente, como gobernador, pero Belsasar se sentía ya como el rey. De hecho, ahí se describe como rey. Y entonces lo pone ahí, y Belsasar, ante la amenaza de Ciro, de los persas, pues hizo lo que ante una amenaza todos hacemos: una mega pachanga. Eso fue lo que hizo. Hizo una fiesta. Hizo una mega fiesta con degenere, orgía y lo que te puedas imaginar. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque los muros de Babilonia, amigos, recorrían toda la ciudad, medían poco más de 10 metros de alto, más de 3 metros de ancho. Ellos sentían que era impenetrable. Jamás van a poder subir eso. Los expertos, los arqueólogos, los historiadores dicen que Babilonia en esa época tenía alimento para aproximadamente 10 años. Tenían bodegas, tenían almacenes, tenían grano, tenían un montón de cosas almacenadas ahí por años y años. Además, el río Éufrates corría por el centro de la ciudad. Así que agua y alimento, pues ¿qué te preocupas? Échate la pachanga. Entonces este hombre decide hacer una mega fiesta. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000, imagínate, para invitar a 1000 de sus nobles, y bebió vino con ellos. Y continúa: mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que les dije que no destruyó todo, luego destruyó todo, pero sacó los objetos de oro? Bueno, este hombre hace eso. Dice, quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Continúa, dice, mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Ahí estaba Belsasar y dice, oye, ¿qué no teníamos por ahí? ¿Qué onda con estos vasos? Los de plástico no, sácate los otros. A ver, no tenemos unos ahí de oro de los judíos, tráetelos. Se traen todo eso, y este hombre, estando bebiendo de esos objetos que era un sacrilegio y era una ofensa para Dios y para el pueblo de Israel, para Daniel que era parte del reino, y para todos sus amigos y la gente que estaba ahí, están bebiendo y empiezan a rendirle culto, a reconocer y decir, no, mira, es que estas copas son del rey, del Dios de los judíos, pero nuestro Dios es más fregón que ese. Eso fue una ofensa. Y entonces lo que ocurre, no me pregunten cómo, pero creo que ocurrió, es que de repente el rey Belsasar ve una mano escribiendo sobre la pared. ¿Han escuchado que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, verdad? En algún momento. ¿Cómo fue? No lo sé. Bueno, esa mano apareció ahí, y en el palacio del rey empezó a escribir. Y entonces dicen que Belsasar estaba ya, pero bien entrado, bien enjarrado, y se le quitó. Se puso pálido del susto. ¿Alguna vez te han asustado que te pones así pálido, que te pones blanco? ¿O has visto a alguien que se pone así después de un gran susto? Yo sí. He hecho que alguien se asuste así. Perdón. Aquí está. Y me ha asustado así. Se puso pálido del susto. Y no ocupó café ni nada para más o menos ponerse. No. ¿Qué onda? Entonces este hombre dice, oye, a ver, espérate, ¿qué es eso? Esa escritura que está en la pared, ¿qué dice? Mira, a ver, tráiganme a los consejeros, a los magos, a los brujos, a toda esa gente adivina, a los psychics, esas cosas. Tráiganselos para acá. Y el que me adivine qué dice ahí, el que me interprete y me diga qué dice ahí, yo lo voy a hacer el tercero en el reino. El primero es Nabodino, el segundo soy yo y el tercero va a ser él. Que alguien venga, y nadie le puede interpretar. Y la reina, que era la reina madre, hija de Nabucodonosor, se acerca a él, y esto es lo que le dice: hey, no se ponga tan pálido ni tenga miedo, rey. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Continúa. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses.
Este hombre puede interpretar sueños, explicar acertijos, resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Cuando mandan llamar a Daniel, él tendría entre 70 años, probablemente hay algunos que dicen que 80 años. Daniel ya era un hombre grande, un hombre viejo. Y entonces manda llamar a Daniel y dice: oye, Daniel, me dijeron que tú puedes interpretar esa escritura que está ahí. Y te voy a dar regalos y te voy a dar esto. Y dice: no. Guarda tus regalos, no quiero nada. No quiero nada de lo que está ahí escrito. Guarde sus regalos, rey. Yo le voy a dar la interpretación. Eso está en arameo. Yo hablo ese idioma. Yo le voy a decir lo que dice ahí. Y entonces le empieza a decir, le dice: rey, Nabucodonosor fue engrandecido por Dios. Nabucodonosor fue un hombre que todo el mundo le temía. Su reinado era impresionante, pero después se llenó de arrogancia, de orgullo, y entonces Dios lo humilló. Entonces Dios le puso una dosis de estate quieto y entiende quién eres. Pero eso duró hasta que él reconoció que es el cielo, que es el Altísimo, el que gobierna sobre todo. Belsasar, rey Belsasar, ¿usted sabía todo esto? Lo que le ocurrió a Nabucodonosor no fue un secreto, no fue algo que está ahí guardado en la historia y que, yo ni supe esa historia. Todo el mundo se enteró. Nabucodonosor se convirtió como en un animal y todo el mundo supo. Tú sabías. Sin embargo, tú estás desafiando con soberbia al Dios del cielo. Tú estás desafiando con soberbia al que tiene tu vida en sus manos. Y no honraste al Dios de Israel. No honraste al Dios que Nabucodonosor en su momento lo honró cuando dijo: ahora alabo, adoro y honro al Dios del cielo, al Dios del cielo. Tú no te humillaste, no honraste. Entonces esta es la interpretación, esto es lo que dice. Este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Todos entendieron, ¿verdad? Mene, Mene, Tekel y Parsin. El significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Tus días como rey han sido contados. Tu reinado, Dios le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en una balanza y no dio el ancho, no dio la medida, no dio el peso. Y Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y amigos, mientras todo esto estaba ocurriendo, lo que hicieron los persas, lo que hizo Ciro y su ejército, fue que desviaron el caudal del Éufrates y el nivel del río bajó. Y así como en las películas esas del rey, del El Señor de los Anillos, que había un lugar que era impenetrable, bueno, por abajo se metieron. Y mientras ellos estaban celebrando y en la pachanga y todo, ellos se metieron. Y esa misma noche, ese mismo día, mataron a Belsasar. Su reino fue terminado por completo. Amigos, lo que estas historias, este par de historias nos recuerda es esto. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo o atravesando. No sé qué estés experimentando, pero sí quiero que recuerdes que tú eres líder. Quiero que recuerdes que liderazgo es influencia. Quiero que recuerdes que tú has sido puesto en el lugar donde estás, como papá, como mamá, como esposo, como hijo, como jefe, como empresario. Tú has sido puesto ahí por Dios. Dios te entregó algo especial. Y Él quiere que tú y yo recordemos algo. Él quiere que recordemos esto: que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Esto, lejos de incomodarme, a mí, ¿sabes qué provoca en mí? Me da una gran paz y una gran tranquilidad. Porque a veces yo creo que yo puedo tener el control. Yo soy líder. Yo debo tener el control. Yo debo tener la respuesta. Yo debo saber qué hacer. Pero no sé, no tengo ni idea. Pero Él sí sabe. Hay veces que yo puedo sentir que mi familia se puede ir de las manos. Pero no están lejos de las manos de Él. Están en sus manos. A veces puedo sentir que una enfermedad, una situación, un diagnóstico está muy por encima de lo que yo puedo controlar. No puedo controlar nada, pero Él sí controla todo. El Altísimo gobierna por encima de todo. Así que cuando se trata de qué podemos aprender
a través de esto es que aquí podemos aprender algo grande respecto a la influencia. Que el liderazgo, la influencia nos fue confiada para que la usemos bien. Porque el liderazgo y la influencia que tú tienes probablemente la tienes por tu trabajo, por tus contactos, no sé por qué. Pero tú y yo tenemos influencia. Pero esa habilidad que tienes, esa habilidad que tenemos no es nuestra, es de Dios. Y Dios quiere que tú y yo la usemos bien. Que la usemos bien. ¿Qué es usarla bien, Lauro? Utilizar bien tu influencia es usarla para el bien de las demás personas. Cuando entendemos este concepto, que el liderazgo es mayordomía, que es temporal y que el liderazgo es algo sobre lo que rendiremos cuentas, tú y yo cuando entendemos y aplicamos esto, entenderemos que le vamos a dar cuentas a Él, que Dios nos colocó acá para que sirvamos a otros, amigos. De eso se trata la vida. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de algo nuestro para que nos paremos y digamos, no es esta la gran Babilonia que yo he construido, no es esta la gran empresa que yo he levantado, no es este el gran emporio que yo he hecho para mi beneficio, para mi reconocimiento, para mi orgullo. No, esa fue la mentalidad de Nabucodonosor. Lo que Dios quiere para ti y para mí es que reconozcamos que Él es el que reina. Bien, amigos, esto no fue más que el puro arranque de la serie. La siguiente semana vamos a ver el primer elemento de 3 que no se quieren perder, de verdad va a estar muy, pero muy bueno. 3 cosas indispensables, pero antes de despedirnos, quiero dejarlos con algunas preguntas, por favor, que quiero que platiquen y hablen ahí en su casa, con su pareja, con su esposo, su esposa, con sus hijos. Las preguntas son estas. ¿Has visto ejemplos de buen o mal uso de la influencia o la autoridad? Número 2, de los conceptos de liderazgo, que es mayordomía, que es temporal y que vamos a rendir cuentas, ¿cuál te desafía o te inspira más? Y número 3, según Marcos 10, 42 y 45, ¿qué cualidades definen la grandeza según los términos de Jesús? Bien, ¿me permiten orar? Dios, te doy gracias por esta mañana, gracias por la vida de cada persona que está acá. Dios, reconocemos que tú nos has entregado influencia y queremos usarla bien, Señor. Queremos usar esa poca o mucha influencia que tengamos para hacer mucho de ti y menos de nosotros, para que la gente pueda entender que tú les amas, para que la gente pueda conocer las mayores noticias que existen, que tú removiste todos los obstáculos, para que la gente pueda reconciliarse contigo. Padre, ayúdanos a depender completamente de ti y a entender que eres tú quien reina, eres tú quien tiene el control y nosotros simplemente somos instrumentos en tus manos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.